Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Quiero darles la más cordial bienvenida a este webinar que, bueno, pues obviamente tiene como objetivo conocer más a fondo todo lo que es la preparación del informe anual de operaciones y del ISR para las zonas francas, en este caso organizado por J. del Río y Sicomex, institución a la que represento. Me permito presentarme. Yo soy Felipe Mejía, vicepresidente de Sicomex y director general de Grupo Arquetipo de Costa Rica. Sicomex, para hacerles un pequeño resumen, es la Cámara de Industria y Comercio de Costa Rica, México. Es una institución ya con más de 25 años de trayectoria establecida aquí en Costa Rica. Y dentro de sus principales objetivos, pues tiene el fomentar y promover las relaciones comerciales entre ambos países. Somos una cámara que, bueno, está formada por un grupo de más de 75 empresas, actores de la economía formal. Dentro de ellos son 20 de los grandes contribuyentes del país. Representamos una inversión extranjera directa de casi 1.500 millones de dólares en los últimos 12 años. Representamos pues obviamente casi el 4% del PIB de Costa Rica, generando casi 24,000 empleos directos, más de 93,000 indirectos. Y obviamente pues somos una cámara que, como les comento, buscamos siempre tener la información más actualizada y obviamente de relevancia para todos nuestros asociados y amigos de la cámara. ¿Sí? Para ir dando paso al evento del día de hoy, me permito pues presentar a José Gutiérrez, socio de impuestos en Costa Rica por parte de la firma J. del Río, experta en servicios de auditoría, de consultoría, contabilidad, finanzas, impuestos, temas laborales, asesoría en inversión directa, que es algo que pues obviamente nos interesa mucho a todos los involucrados en la Cámara, asesoría financiera transaccional y de evaluación. Sobre nuestro expositor, Josué, pues es licenciado en Dirección de Empresas de la Universidad de Costa Rica. Además tiene como segunda carrera el de Contaduría Pública en la Universidad Fidelitas y una maestría en Asesoría Fiscal de la empresa de la Universidad Latinoamérica de Ciencia y Tecnología. Ha impartido seminarios sobre temas fiscales, impuestos sobre la renta, impuesto al valor agregado, seminarios de cierre fiscal, reforma tributaria del 2019. Es una persona que se ha dedicado también a dar capacitación en las OFRAS, que es la Cámara de Zonas Francas, en la Cámara de Turismo. Josué tiene más de 13 años de experiencia profesional con clientes de distintas industrias y tamaños. Y bueno, pues obviamente este es nuestro expositor del día de hoy, al cual le damos una cordial bienvenida. Y bueno, también quiero extender un agradecimiento a todos los presentes y participantes en este webinar. Realmente creo que va a ser de alto valor para todos los que estamos aquí. Como en ediciones anteriores, pues les recordamos que pueden enviarnos sus preguntas y respuestas a través del chat. Y obviamente, pues, sin más preámbulos, bienvenidos a todos, disfruten y pues escuchemos a Josué. Adelante, Josué. Muchas gracias, Felipe, por la presentación y por tu participación. Para mí es un placer estar el día de hoy con ustedes una vez más en un webinar. Viendo aquí la lista veo muchas personas conocidas, entonces me alegra mucho y algunas nuevas que también es un placer pues conocerlos y que podamos estar en contacto en adelante. Hablando ya ahora sí, entrando en materia, bueno, antes dos temas administrativos. Uno, el que ya mencionó Felipe, que se sientan en la libertad de hacer cualquier consulta mediante el chat. La idea es hacer una pausa a la mitad de la presentación y dejar unos minutos al final para poder contestar esas preguntas. Entonces, que lo puedan hacer con toda confianza más bien. Y segunda, ando un poco afectada la garganta, entonces me van a estar escuchando
tosiendo o parando, entonces ahí las disculpas del caso. Ahora sí, entrando en materia, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, como saben, se avecina la preparación de dos obligaciones específicas que son las que vamos a estar abarcando. La primera es la del impuesto sobre la renta, cuya fecha de vencimiento es el 15 de marzo. Y la segunda es la del informe anual de operaciones, que está hay tiempo hasta el 30 de abril. Si bien es cierto hay más tiempo, pues la recomendación siempre es que se vayan haciendo casi que en conjunto porque hay muchas cosas que se relacionan entre sí. De hecho, la dinámica de la presentación, bueno, vamos a acaparar todo este temario que es la conciliación fiscal, que es un ingreso gravable, que se considera ingreso no gravable de cara a la preparación de la declaración de renta, cómo se reportan estos ingresos en el informe anual de operaciones. Vamos a hablar un poco de costos, gastos deducibles, qué es no deducible, cuáles son esos gastos no deducibles que son más comunes en sus empresas, cómo se reportan estos gastos en el informe anual de operaciones y también algunos otros elementos relacionados como parte de la preparación del informe anual de operaciones. La forma como vamos a ir exponiendo esto, de hecho, va a ser casi que relacionando siempre el tema, por ejemplo, ingresos, cómo es a nivel fiscal y cómo es para el informe anual de operaciones. Entonces, va a ser pues bastante, diría yo, práctico en relación a lo que se les avecina para que les pueda quedar bastante claro. Iniciando con la conciliación fiscal. ¿Qué es la conciliación fiscal? La conciliación fiscal básicamente es una obligación que tienen que hacer todas las empresas. Al día de hoy todavía hay muchas empresas que omiten hacer la conciliación fiscal. Es básicamente el mecanismo para pasar de una utilidad contable, que es lo que genera su estado de resultados, a sus estados financieros, a una utilidad fiscal. No necesariamente lo mismo. Es decir, contablemente ustedes llevan un registro de ingresos y llevan un registro de gastos y al final determinan una utilidad, una ganancia al periodo. Pero no necesariamente todos esos gastos ustedes tienen derecho a considerarlos como gastos deducibles o sus ingresos, no todos van a ser ingresos gravables. Entonces es a través de la conciliación fiscal donde se tienen que evaluar todos los registros que ustedes han venido realizando durante el año, en este caso durante el 2023, para poder expresar la información correcta para efectos fiscales. Aunque muchos de ustedes, como son empresas de zona franca, probablemente están exentos al 100%, tienen siempre la obligación formal de preparar esta conciliación fiscal. Inclusive es un requisito que se tiene que adjuntar en el informe anual de operaciones. Yo les digo que realmente hay muchas empresas que al día de hoy lo que queda en la contabilidad es lo que presentan para efectos fiscales y eso no es del todo correcto. Y mucho más, hay empresas que también veo que están sujetas a un impuesto sobre la renta parcialmente. Entonces, con mucho más razón, es importante que preparen una conciliación fiscal de forma adecuada. Nada más aquí haciendo una salvedad, la semana pasada salió un proyecto que es un borrador que se habla de conciliación fiscal también, por si alguno lo leyó. Ese proyecto es algo totalmente aparte a esto que estamos hablando. Ese proyecto básicamente es de que se quiere proponer en Costa Rica un mecanismo para conciliar con las autoridades tributarias en caso de una fiscalización para poder pagar el precio o para poder pagar, por ejemplo, los tributos adeudados de forma conciliada, es decir, que se haga una negociación, que es un mecanismo que existe en otros países, pero es algo totalmente diferente a esta conciliación que es para efectos de la declaración del impuesto sobre la renta. Entonces, por si alguien leyó eso, para que no lo relacione, aunque se llame igual, pero son cosas diferentes. Ahora bien, un formato de conciliación fiscal es este que les estamos indicando aquí. Esto es para que pues iniciar de lo más básico de cómo es y después ya vamos a entender qué son las consideraciones que hay que tomar en cuenta. Entonces siempre se va a partir de lo que es la utilidad contable, que en este caso, por ejemplo, ponemos que son 2,5 millones. A eso le vamos a restar lo que son los ingresos no gravables, es decir, que para efectos de la declaración del impuesto sobre la renta no es necesario o no tiene que afectar su base imponible como tal. Entonces hay que excluirlos, pero vamos en esa conciliación, a sumar los gastos que van a considerarse no deducibles. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es, como no tenemos derecho realmente a reconocernos estos gastos como tal, vamos a aumentar, por eso es que se suma, la utilidad del periodo para que nos dé probablemente un mayor impuesto por pagar.
Entonces, esta es un formato básico. Claramente ustedes pueden adaptarlo a sus preferencias, pero básicamente eso es pasar de una utilidad contable, considerar temas de ingresos no gravables, de gastos no deducibles o gastos adicionales más bien que puedan tener derecho para que lo puedan considerar y llegar a la utilidad fiscal, y sobre eso es que se va a calcular el impuesto sobre la renta. Si avanzamos con la siguiente, ya entramos en materia ahora sí, ¿qué se considera un ingreso no gravable? ¿Verdad? ¿Qué es lo que yo tengo que analizar de mis estados financieros para saber si tengo que excluir algo o si el 100% de mis ingresos nada más lo meto en la declaración de renta como tal? Realmente, en una compañía, pues lo normal es que la mayoría de los ingresos sean gravables, es decir, que yo tenga que meter la totalidad. Y eso que ponemos aquí más bien son exclusiones que hay que hacer, que no son tan comunes, pero siempre hay que tomarlo en cuenta porque sí se puede dar inclusive en empresas pertenecientes al régimen de zonas francas. Entonces, por ejemplo, las aportaciones de capital social en dinero o en especie, es decir, si llega la casa matriz de ustedes, por ejemplo, y deciden hacer una inyección de capital mediante patrimonio y aumentan su capital social, la empresa está recibiendo dinero, pero eso no es un ingreso como tal, eso ni siquiera tiene que registrarse como ingreso porque lo que está afectando es el patrimonio de la empresa. Las revaluaciones de activos fijos, por ahí sí tienen algún bien inmueble, puede ser que haya tenido una plusvalía o inclusive maquinaria o activos fijos que han sido revaluados y por lo tanto se dice que el costo es mayor. Eso no significa que están generando un ingreso como tal. Entonces, para efectos fiscales, esa revaluación no va a ser nunca un ingreso gravable. Si lo registraran, pues habrá que desconocerlo más bien, es decir, para que no aumenten su base fiscal. También las utilidades, dividendos, participaciones, si ustedes o su empresa tienen o son parte de una estructura donde tienen empresas por debajo suyas, y estas declaran dividendo y por lo tanto ustedes reciben esos dividendos no forman parte de los ingresos normales de la compañía, por lo tanto no son ingresos sujetos a el impuesto sobre la renta de la manera que lo vamos a incluir, de tal manera que hay que incluirlo como ingresos no gravables más bien. También tenemos las rentas generadas en virtud de contratos, negociaciones sobre bienes o capitales localizados en el exterior, y aquí tal vez voy a hacer una pausa. Cuando hablamos de negociaciones o contratos localizados en el exterior, estamos hablando de ingresos extraterritoriales. Y aquí vale la pena hacer la salvedad porque habrán escuchado todos probablemente que se modificó la ley de impuestos sobre la renta para salir de la lista gris que teníamos con la Unión Europea y básicamente pues vino a dar un poquito más de claridad. Entonces aquí vamos a ver, lo que dice la ley, lo que había dicho la ley desde que se creó en su primer artículo, decía que lo que está grabado para el impuesto sobre la renta son aquellos ingresos que se generan en territorio costarricense. Y entonces, de forma muy sencilla, no entendería que lo que se generaba fuera del territorio costarricense no está grabado con el impuesto sobre la renta. Pese a tener una reacción lo bastante clara para poder entender esto que acaba de decir, realmente la administración ha sido un poquito abusiva y se inventó en su momento, a través de muchos años, el criterio de territorialidad ampliada. Entonces lo que decía es que no importa si el ingreso se generaba fuera del territorio costarricense, por tener una estructura, por estar vinculado a una estructura económica en Costa Rica, ese ingreso iba a considerarse como gravable. Y aquí es donde hay empresas que están en un dilema de que algunas pues no se corrieron riesgo y siempre lo reportaban como ingresos gravables, algunas se corrían el riesgo y siempre lo pusieron como ingresos no gravables. Entonces, todo esto está sujeto a la interpretación que le estaba dando la administración durante muchos años. Lo que pasó el año pasado, con esta reforma que se hizo para salir de la lista gris que teníamos con la Unión Europea, fue modificar o interpretar un poquito más claro para dejar establecido de que los ingresos que se generen fuera del territorio nacional son no gravables. En el tanto, se habla del tema de
de sustancia económica, en tanto haya sustancia económica, es decir, que sea una empresa real en Costa Rica que puede estar haciendo la logística desde aquí, pero como los ingresos se generan fuera del país, eso es extraterritorial y por lo tanto no van a estar sujetos al impuesto sobre la renta. Si no hubiese sustancia económica, es decir, si yo aquí no tengo empleados y aquí pues realmente lo que hago es reconocer el ingreso, pero no desarrollo una logística como tal, ahí sí el ingreso va a ser gravable. Entonces, la salvedad aquí es, ¿tengo sustancia económica o no? En el caso de ustedes, claramente, por ser empresas pertenecientes al régimen de zona franca, pues claramente tienen sustancia económica, tienen sus empleados, tienen su estructura como tal, pero esa sustancia tienen que ligarla realmente a que si están generando el ingreso, a ese ingreso específico generado fuera del país, si desde aquí se está haciendo algo o no, para definir si realmente hay sustancia económica o no. Probablemente el caso de ustedes, estos ingresos extraterritoriales, si los tuvieran, van a ser o son no gravables. Ya quedó entonces con esa reforma un poquito más de seguridad jurídica como tal. También otros ingresos no gravables, y este sí es importante que lo consideren ustedes, son las ganancias de capital indicadas en el capítulo 11. Recordarán ustedes que en el 2019, cuando se dio la reforma fiscal y que se introdujo el IVA en su momento y que también ahí se aprovechó para modificar algunos temas de renta, se introdujo un capítulo, que es el capítulo 11, que este es el que habla de ganancias de capital, de rentas de capital mobiliarias o inmobiliarias. Y aquí básicamente lo que importa para ustedes como zona franca es de que ustedes no tienen beneficios para ingresos relacionados a ganancias de capital o a rentas de capital, porque cuando se redactó la ley de zona franca esto ni siquiera existía, entonces por default pues no entraron como parte de los incentivos que tienen. ¿Qué quiere decir esto? Una ganancia de capital es si ustedes llegaran a vender algún bien y esto les genera pues una ganancia como tal. Si tienen un vehículo y lo venden y les genera una ganancia, sobre esa ganancia sí tienen que pagar en el mes que se realiza, bueno, en el mes siguiente que se realiza la venta como tal, tienen que pagar un 15%. Esto entonces quiere decir de que para efectos del impuesto sobre la renta es un ingreso no gravable. ¿Por qué? Porque ya tuvieron que pagar el impuesto previamente en el mes que correspondía de ganancias de capital. Entonces hacemos la separación de que es no gravable para renta, pero para ganancias de capital sí tienen la obligación de liquidar los impuestos, ¿verdad? Inclusive siendo zona franca sí les aplica. Igual para rentas de capital. Rentas de capital, a diferencia de lo otro, que es si vendemos algún bien, rentas de capital es que si yo tengo, por ejemplo, arrendamientos de algo, que si yo alquilo algo y pues percibo ingreso por eso, o bien que si yo tengo fondos de inversión, certificados de plazo, entonces ahí pues el banco cuando les pagan rendimientos ya les hace la retención. Eso por ende no va a estar sujeto a impuestos sobre la renta porque también mes a mes cuando se hace ingreso ya se tiene que hacer la retención como tal, ¿verdad? Si el banco se las hace, si estamos hablando de otro tipo de ingresos, son ustedes como contribuyentes que tienen que subir sus declaraciones en el mes que corresponda. Entonces, nuevamente, se hace separación, lo que es ganancias de capital o rentas de capital mobiliario o inmobiliario, no tiene que ver con impuestos sobre la renta y hacemos la separación, a no ser de que ustedes en algún momento solicitaron expresamente a la administración tributaria que ustedes querían afectar dichas actividades e impuestos sobre la renta. Si ustedes hicieron ese trámite, entonces sí lo consideran el ingreso como un ingreso normal para efectos del impuesto sobre la renta. ¿Ok? Algunos otros ingresos no gravables, que tal vez este sí es más difícil que les aplique a empresas de zona franca, pero también por conocimiento general, las herencias, si ustedes reciben una herencia, entonces ese ingreso no va a estar sujeto a renta. Los premios de lotería, las donaciones, por ejemplo, para ligarlo a empresas de zona franca, esto sucede mucho en empresas nuevas, que se comete el error de que Casa Matriz empieza a comprar todo el mobiliario y todo el equipo, pero las facturas salen a nombre de Casa Matriz, entonces Casa Matriz realmente nunca pretende cobrar por esos pagos que hicieron por el mobiliario y equipo, por el acondicionamiento inicial, y entonces eso pues se puede entender como un tipo de donación hacia ustedes. Eso no se consideraría entonces como un ingreso gravable para efectos fiscales.
Si avanzamos a la siguiente, vamos a ver ahora sí en el informe anual de operaciones cómo se hace el reporte de estos ingresos. Básicamente, ya teniendo claro lo que hablábamos, entonces ya basados en eso, tienen la capacidad o deberían revisar su balance de comprobación, sus cuentas de ingresos, cómo están compuestas, si es nada más ingresos producto de sus ventas de servicios o por la manufactura que realizan o la comercialización o la administración como tal, pues son los ingresos normales. Pero si por ahí hay un ingreso diferente de ingresos eh, por intereses de que, dígase que ustedes prestan plata más bien a casa matriz, entonces ahí sí podría tener un tratamiento diferente y eso vale la pena analizarlo para efectos de la preparación de la declaración del impuesto sobre la renta o cualquier otro tipo de ingresos. Si ustedes hicieron una venta también de mobiliario o equipo a sus empleados, que es una situación normal, ese ingreso sí debe estar sujeto a impuestos sobre la renta. ¿Por qué? Porque no es un ingreso que tiene que goza los beneficios que ustedes tienen autorizados. Entonces, entendiendo esto, mes a mes, a sección de las empresas de manufactura, ustedes tienen que reportar las ventas a Procomer, ¿verdad? Que eso probablemente lo vienen haciendo todos. Solo las de manufactura no, porque ellos trabajan con techo industrial, es un mecanismo diferente, entonces no tienen que reportar las ventas a Procomer. Cuando se reportan estas ventas a Procomer, basadas en esas ventas es que Procomer calcula el canon y ustedes los pagan mes a mes. Para efectos del informe anual de operaciones, hay un cuadro que es registro de ingresos, que es este de aquí. Es realmente sencillo, reportar los ingresos en dólares. Siempre los reportes de ingresos van a ser en dólares, no se hacen colones. Y al final, el total de ingresos reportados en el informe anual de operaciones tiene que coincidir con el total de ingresos indicados en mi declaración de renta. Si hay alguna diferencia, ¿por qué será? Debe ser justificada por la conciliación fiscal, ¿verdad? Porque la única diferencia que podría realizarse es porque yo estoy excluyendo algo fiscalmente a través de mi conciliación. Entonces, siempre hay que hacer esa comparación. De hecho, el mismo sistema de Procomer de informes anuales le va a ir haciendo esa conciliación y si hay diferencias hay que explicarlas, pero la explicación normal debería ser por la conciliación fiscal. Si hay alguna diferencia que no esté sustentada en la conciliación fiscal, entonces ese sí requiere un poquito más de análisis para entender qué es lo que está sucediendo y cómo corregirse. Los ingresos que no son producto de la actividad autorizada debe estar sujeta a impuestos sobre la renta y no para efectos del canon. Entonces, ¿qué decimos con esto? Lo que les decía, que si yo de pronto voy a cambiar mi equipo de cómputo en la empresa y entonces voy a vender todos los monitores, se los quiero vender a los empleados y yo percibo ingreso por eso, entonces esos ingresos tienen que estar sujetos a renta, tengo que pagar el impuesto que corresponde y entonces para efectos de Procomer no se los tengo que reportar a Procomer para no pagar canon sobre eso porque no es producto de la actividad autorizada. Entonces también ahí pueden darse diferencias entre ingresos reportados a Procomer versus ingresos de mi declaración de renta por casos muy específicos como esos. Vamos a hablar ya de lo que son los gastos deducibles y gastos no deducibles. Entonces, recordemos lo que dije al inicio, una conciliación fiscal se compone de dos elementos, ingresos y gastos. Ya la parte de ingresos la hemos venido aclarando, ahora la parte tal vez que tiene un poquito más de análisis y que es más relevante para ustedes es la parte de gastos. Entonces, gastos se dividen en gastos deducibles, que significa los gastos deducibles son los gastos que, que yo como empresa tengo derecho a reconocerlos como tal y por lo tanto va a bajar mi utilidad. Y los gastos no deducibles son los que pues más bien tengo que excluir, que son gastos que registré contablemente en su momento, pero para efectos fiscales no los puedo considerar. Entonces, la ley del impuesto sobre la renta, en el artículo 8, es que habla de qué son los gastos deducibles, que básicamente hay tres definiciones que siempre tienen que tener presente para definir si el gasto tienen derecho a considerarlo como tal o no. El primero es que tienen que ser gastos útiles y necesarios y pertinentes para obtener rentas. Es decir, esos gastos tienen que estar de cierta manera relacionados a la actividad. Tienen que ser gastos que se entenderían y que se pueden justificar de que los requieren para que ustedes puedan operar, ¿verdad? No sería un gasto necesario, por ejemplo,
que pronto ustedes estén aquí en San José y se alquile una casa vacacional allá en la playa en Flamingo. ¿Por qué? Porque no hay ninguna vinculación de ese gasto para generar ingresos, a no ser de que vayan a tener una reunión de negocios por allá y entonces se puede defender. Entonces, este es como una revisión a conciencia que tienen que realizar de cada uno de sus cuentas contables para poder determinar, mira, este gasto es realmente necesario, entonces lo dejo como decirle, este gasto no tiene nada que ver porque es entretenimiento, porque fue la fiesta de Navidad, porque de pronto yo les quise dar un regalo a mis empleados. eh, por lo tanto no puedo demostrar, o les compré un futbolín, o les compré un PlayStation, o les compré regalos también para rifarlos. Todos esos gastos realmente, aunque son importantes para las compañías, no son gastos que son necesarios para la generación de ingresos. Por lo tanto, todos estos gastos son no deducibles. Otra condición para que el gasto sea deducible es que se haya cumplido con la obligación de retener y pagar el impuesto según las disposiciones de ley. Aquí, básicamente, esta está diseñada más que todo para lo que es temas salariales, número uno, o para temas de remesas al exterior, que en el caso de ustedes, por ser zona franca, no les aplica. Empezando por la segunda, de remesas al exterior, que es cuando yo pago un servicio a un proveedor del exterior, la compañía costarricense tiene la obligación de retener. Si no se hace esa retención, este gasto en su totalidad va a ser no deducible. Este no les aplica a ustedes porque ustedes están exentos de hacer esta retención. Entonces, ustedes pueden tener todas las transacciones con empresas del exterior y todos los pagos, que esos gastos iban a ser gastos deducibles, en el tanto cumplan el primer punto, ¿verdad? Que sean necesarios para la generación de ingresos. Y les decía que se aplica más que todo para nómina o para gastos asociados a beneficios a empleados, porque aquí entran los bonos. Sabemos de que en temas de bonos o alguna gratificación o algún premio que yo lea a los empleados o algún reconocimiento por rendimiento o los famosos bonos anuales o cualquier otro, otro beneficio que se les otorgue, siempre hay que hacer el análisis si ese beneficio es salarial o no es salarial, ¿verdad? A grandes rasgos lo que dice la ley es que si el bono es salarial, porque hay cierta vinculación al desempeño de la persona o a la relación dependiente como tal, ese siempre va a ser salarial y por lo tanto tiene que estar reportado a la seguridad social y se tienen que hacer las retenciones de impuestos sobre la renta que correspondan. Normalmente hay muchos casos que los bonos son salariales, pero las empresas realmente deciden nada más retener el 15% del impuesto sobre la renta para pagárselos a sus empleados. Si no se hizo el reporte ante la seguridad social, vea que no estamos cumpliendo entonces con este requisito, que se hayan cumplido con las obligaciones de retener y pagar el impuesto según las disposiciones de ley. Entonces, si yo retuve para efectos de la administración tributaria, pero no para la caja, entonces no estoy cumpliendo con esto y el gasto podría desconocerse. Aquí, pues, las empresas, en el caso de ustedes, por ser zona franca, pues realmente es muy común de que nada más se retenga el 15% y listo, pero ahí siempre van a tener una contingencia con la seguridad social en caso que ellos hagan alguna revisión. Entonces, más allá de afectarles en renta, porque nuevamente si está exentos, entonces casi que da igual si lo ponen como deducible o no, no van a pagar impuestos de más, pero aquí la contingencia es con la Caja Costarricense del Seguro Social. Y el punto 3 es que los comprobantes estén debidamente autorizados por la Administración Tributaria. Esto es de que siempre se tiene que tener una factura de respaldo como tal para que el gasto lo puedan soportar, para que puedan defender que es un gasto de ustedes, ¿verdad? Sucede también en empresas nuevas, lo que les decía, de que cuando una empresa está iniciando como zona franca, entonces que casa matriz paga muchas cosas y las facturas salen a nombre de la casa matriz, entonces esos gastos no son de la compañía local, esos son gastos de la casa matriz. Entonces siempre que el nombre de el nombre de ustedes está incluido en la factura, y que sea una factura electrónica, que es lo que rige aquí en Costa Rica. Entonces, cualquier otro documento que no sea factura electrónica no sería un gasto deducible, incluyendo el tiquete electrónico, ¿verdad? Si ustedes van y compran AEPA
por decir algo, o sea, algún material que requieren para hacer alguna instalación en las oficinas y lo que le dan un tiquete electrónico, un tiquete es que no viene el nombre de ustedes, ese no es respaldo para efectos del impuesto sobre la renta, eso va a ser un gasto no deducible. Entonces, sí o sí, siempre tiene que ser factura electrónica. Inclusive, si ustedes compran al régimen simplificado, que ellos no les dan factura, ustedes tienen que hacer una factura de compra como tal para poder soportar el gasto. Entonces, también si no se hace esa factura de gasto, esa factura de compra, por ejemplo, entonces realmente no tienen sustento para defender ese gasto y por lo tanto eso sería un gasto no deducible. En la siguiente filmina hablamos de lo que son los gastos no deducibles, que ya de cierta manera los he venido mencionando. Por ejemplo, aquí vamos a hablar de unos muy puntuales. Realmente si uno lee el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues son bastantes. Es uno de los artículos más grandes que hay, donde menciona todos los gastos no deducibles. Pero vamos a mencionar estos, pero en resumen es, si no cumplo con las 3 reglas que mencioné en la filmina anterior, entonces va a ser un gasto no deducible. Entonces, por ejemplo, tenemos el valor de las mejoras permanentes hechas a los activos y construcciones y en general de todas aquellas erogaciones capitalizables. Entonces, si yo voy a hacer una mejora que es capitalizable, realmente la tengo que considerar como un activo. Lo que va a ir al gasto es la depreciación mensual, ¿verdad? Entonces, aquí lo que me está diciendo es, no puedes reconocerte todo el gasto como un gasto deducible porque más bien tienes que darle un tratamiento contable diferente como un activo. Los gastos o impuestos ocasionados en el exterior, por ahí si ustedes les cobran, no sé, como parte del servicio, algún impuesto de otro país y ustedes lo pagan, entonces no es que ustedes tienen el derecho de reconocerse ese gasto como tal. Las retenciones, los pagos a cuentas y parciales efectuados de acuerdo con esta ley. Los pagos parciales, recordemos que para las zonas francas que sí pagan algún tipo de impuesto, digas empresas de manufactura o empresas de servicios que ya pasaron sus 8 años de estar exentos, o las comercializadoras que también ya pasaron sus 8 años de estar exentos y por lo tanto ya están sujetos parcialmente, tienen que hacer pagos parciales a la administración tributaria. Ese pago parcial no es un gasto como tal, entonces no es que ustedes pueden deducirse ese pago a través de un gasto. Ese es un pago a cuenta, eso tiene que registrarse como un activo o como un anticipo. Y es cuando se determina el impuesto por pagar, ahí se aplica pues directamente el pago realizado como un crédito, ¿verdad? Pero no es a través de gastos. Por eso es que queda aquí explícitamente mencionado. Las remuneraciones no sometidas al régimen de cotización de la Caja Costarricense del Seguro Social. Nuevamente, si yo tengo empleados y no los reporto ante la Seguridad Social o tengo estructuras donde hay una porción del salario que no lo reporto, que eso se da también, entonces eso va a hacer que ese monto no pagado va a ser un gasto no deducible. ¿Por qué? Porque no estoy cumpliendo con el principio de que tengo que retener, aplicar las retenciones que correspondan. Otro gasto que también sería no deducible son los obsequios, las regalías o donaciones hechas a los socios o parientes consanguíneos o afines. Todo el tema de obsequios, de regalías, normalmente van a ser considerados no deducibles por el principio de que no tienen ninguna relación para la generación de ingresos. Aquí podemos tal vez separar todo aquello que es de marketing, ¿verdad? Que si yo les voy a hacer un gasto para tasas, para dárselos a clientes o para algún evento, ese se puede defender, ¿verdad? Pero si yo de pronto nada más les quiero regalar a mis empleados un viaje a la playa, pues no tiene nada que ver con la actividad y por lo tanto son gastos no deducibles, o en general cualquier otra erogación que no esté vinculada con la obtención de rentas gravables, ¿verdad? Entonces, muy alineado a lo que venimos diciendo. Básicamente, si lo analizamos, este artículo 9 de gastos no deducibles es todos aquellos escenarios que no van a cumplir con las 3 reglas mencionadas en el artículo 8 como tal. Una diferencia particular que tienen las zonas francas en cuanto al tratamiento fiscal versus incentivos fiscales. Tal vez, estoy seguro que en el caso de ustedes, muchos habrán hecho la consulta para efectos de impuesto al valor agregado, de decir
cuándo yo puedo comprar algo exento como zona franca o cuándo tengo que pagar el IVA, ¿verdad? Porque a veces esto ha sido muy subjetivo y que algunos dicen, no, para mí ese gasto yo lo puedo relacionar porque para mí sí es necesario para mi actividad, entonces va exento, y algunos otros pueden interpretar que ese mismo gasto que no tiene ninguna relación y entonces tenían que pagar el IVA. Entonces aquí siempre es importante perdón, hacer mención al artículo 75 del reglamento de la ley de zonas francas, que nuevamente como consejo siempre ténganlo presente. Este habla de compras al mercado local. Entonces, básicamente, este es el que me define cuándo yo puedo comprar algo exento de IVA por ser empresa del régimen de zona franca, ¿verdad? Entonces, aquí lo que dice es de conformidad con las disposiciones de la ley 7210, que es la ley de zona franca y sus reformas, se autorizan las compras exentas del pago de los impuestos general sobre las ventas, dígase IVA, y selectivo de consumo sobre las compras locales realizadas por los beneficiarios en los siguientes casos. Entonces, caso número 1, para las compras locales de materias y mercancías a que se refiere el artículo 4 del presente reglamento. Pues aquí estamos hablando de una empresa de manufactura, todas las materias primas que requieren para realizar su producción, todo eso pues claramente lo pueden comprar exento de impuesto al valor agregado. También las compras sobre el uso de servicios públicos y privados necesarios para, y esto es lo más importante, aquí me está diciendo todos los servicios o todos los bienes en general que yo requiero para la generación de capacidad operativa, producción, administración y transporte. Entonces aquí pues esto alberga mucho, ¿verdad? Que eso alberga casi que todo. Entonces todo lo que yo requiera para mi empresa, para la capacidad operativa, productiva, administrativa y transporte, entonces yo lo puedo comprar exento de impuesto al valor agregado. Y aquí es donde entra alguna de las diferencias en tratamientos. Por ejemplo, aquí me incluye explícitamente transporte. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que es muy normal como zonas francas darle el transporte a los empleados, ponerles una buseta que los vaya a recoger, o que los llegue a dejar a la oficina, o que los pase, que se haga una ruta para ir a San José, a La Juela, Heredia, Cartago, etcétera. Y eso entonces es un gasto para la empresa. Ese gasto puede adquirirse exento del impuesto al valor agregado, porque aquí está incluido el transporte, goza de beneficios, entonces no se va a pagar el IVA. Pero para efectos de renta, ese gasto realmente, y es discutible, pero la posición de la administración tributaria es de que el transporte, a no ser de que la empresa esté en una zona muy alejada, tal vez allá en Guanacaste, en ciertas zonas que hay empresas de zona franca, se puede defender de que el transporte es necesario para que mis empleados puedan llegar aquí. Pero, por ejemplo, en Heredia, que está súper bien comunicado a través del servicio de transporte público, entonces uno puede alegar de que ese transporte no es necesario realmente para generar la renta o la actividad de la compañía. ¿Por qué? Porque si yo no le doy ese transporte, que hay muchas empresas que no lo dan, igual los empleados tienen la capacidad de desplazarse. Entonces, el transporte es un gasto que normalmente para efectos de renta va a ser un gasto no deducible. Y nuevamente, esto es subjetivo, pero bueno, esa ha sido la posición por parte de la administración. Entonces, es no deducible para renta, pero sí tiene incentivos fiscales por ser zona franca que pueden adquirir los exentos de IVA, ¿verdad? Otro ejemplo, por ejemplo, es la alimentación. Y ve aquí el punto, inciso B, punto 2, que dice que también goza de los beneficios para que estén exentos de impuesto al valor agregado los efectuados en capacitación y entrenamiento de personal o asociados a los mismos, a saber, transporte, hospedaje y alimentación. Entonces, que si yo voy a bueno, en este caso sí aplica para los dos porque es una capacitación. Entonces, si hay, para realizar una capacitación, pues yo ocupo transporte, alimentación. Yo estoy defendiendo de que es para capacitar a mis empleados y eso sí es totalmente justificable que el gasto tiene que ser deducible. Tal vez el punto 4 es el que habla de los servicios de alimentación contratados por las empresas beneficiarias del régimen de zonas francas. Esto es cuando yo tenga un subsidio que lo doy a mis empleados, entonces es muy normal también de que dependiendo de la zona franca donde estén, de que les subsidian parte del almuerzo, inclusive les tienen a veces una soda dentro de las instalaciones de zona franca, y obviamente el empleado paga pues un monto y la empresa paga el resto. Entonces ese restante para la empresa es un gasto y amparados en ese artículo, aunque sea alimentación,
goza de los beneficios. Entonces, cuando el restaurante o la SOA le factura a la empresa, va sin IVA, ¿verdad? Pero aquí también sucede igual que el transporte. Para efectos de renta, el subsidio de alimentación no es un gasto necesario para yo generar renta. Entonces, eso va a ser un gasto no deducible para efectos del impuesto sobre la renta. Es decir, yo tengo que identificar si tengo gastos de alimentación, gastos de transporte y entre todos los otros gastos que ya he mencionado, gastos de entretenimiento, de la fiesta que les hice, regalías, cosas que no he hecho las retenciones, para llevar todos esos gastos a la conciliación fiscal y llegar así entonces de mi utilidad contable a mi utilidad fiscal. En el estado de resultados del informe anual de operaciones, hay un cuadro en el informe anual de operaciones donde yo tengo que reportar, de hecho es el primer cuadro ahora, que es el estado de resultados. Este es ya el formato estándar del informe anual de operaciones. Entonces, si ustedes llevan un formato diferente en cuanto a clasificaciones, nombres en sus estados financieros de sus empresas, tienen que adaptar pues sus estados de resultados a esto para efectos del informe anual de operaciones, que es un estado de resultados muy básico. Vea que aquí es ingreso por ventas, entonces nuevamente pues es la actividad principal que ustedes realizan, va a ir aquí ingresos por ventas, se habla de ingresos operativos e ingresos financieros, que aquí lo que podría ir es ingresos por intereses, y vea que se incluyó esta otra línea que dice otros ingresos fuera del régimen de zona franca. Entonces aquí ustedes mismos, vea que ahora en el informe anual de operaciones les dicen a Procomer, mira, estos ingresos no tienen nada que ver con el régimen y por lo tanto los estoy incluyendo aquí. Ahora, ¿qué es lo que hace Procomer? Si yo soy Procomer y ustedes me ponen un monto aquí, ingresos fuera del régimen, entonces la pregunta lógica sería, ¿y qué tratamiento le diste? Si son ingresos que no son del régimen, ¿por qué? Porque vendiste activos y pagaste el impuesto sobre la renta sobre eso. Entonces, hay que tener cuidado con lo que se vaya a poner aquí, porque por solo el hecho de ponerlo, eso implica que ustedes tuvieron que realizar un tratamiento específico. O si aquí vamos a poner ingresos extraterritoriales, a lo que hablábamos anteriormente, entonces también habrá que explicarlo por qué es que le damos ese tratamiento. Entonces hay que explicar, ¿no?, que son ingresos que se generan en tal país, eh, que por lo tanto no tienen ninguna relación con el régimen de zonas francas, y realizar la explicación correspondiente. Después viene, bueno, total de ingresos, costo de ventas, la utilidad bruta, los gastos. Básicamente aquí está agrupado todo: gastos de ventas, gastos administrativos y otros gastos operativos. Y al final sí se hace una separación de otros gastos diferentes, que son los gastos financieros, gastos por diferencial cambiario y gastos no operativos. Aquí, ¿qué es un error común en el informe anual de operaciones? Este es el de estado de resultados, pero después viene un cuadro de costos y gastos, que ese sí ya viene bastante segregado. Entonces, de hecho, eso es lo que les toma más tiempo a ustedes a la hora de preparar el informe, porque es adaptar su catálogo de cuentas de resultados para agruparlos en esas clasificaciones que Procomer ya propone por default. Entonces, ahí lo que hay que tener cuidado, además de clasificarlo todo correctamente, es todo esto que son otros gastos. Hay un espacio específico para gastos financieros. Entonces, si yo aquí en el estado de resultados estoy poniendo, por ejemplo, gasto por diferencial cambiario, entonces yo en el otro cuadro sí o sí tengo que utilizar también la casilla de gastos por diferencial cambiario, porque a veces lo ponen o como gasto administrativo, perdón, como gasto administrativo, como gasto financiero, o sea, lo ponen en una casilla diferente, y entonces esas son las observaciones normales del por qué Procomer rechaza el informe, porque le dice, no, mira, es que aquí está en el cuadro de estado de resultados pusiste algo, pero en la segregación de costos y gastos no lo pusiste, o lo pusiste en otra casilla diferente. Entonces son cosas muy sencillas que podemos evitar clasificando correctamente, ¿verdad? Y evitar ese tipo de observaciones innecesarias. Tal vez podemos hacer una pausa aquí, Felipe, para ver si tenemos algunas consultas. Tal vez una pausa de unos 5 minutos. Sí, por aquí nos hicieron llegar alguna preguntita que, aunque parcialmente, digamos, te referiste a ello, quisiera ahí ahondar un poco más para efecto de si lo podemos ampliar. Básicamente nos preguntan, ¿cuál es el tratamiento de los gastos por seguro médico desde la perspectiva de zonas francas y el tratamiento fiscal?
que aunque lo mencionaste ya un poco, de ese tipo de gastos de personal y todo, pero a ver, ¿qué es lo que se refiere a este punto del seguro médico? Claro, muy buena pregunta esa. Como mencioné anteriormente, hay ciertos tipos de gastos de que tienen tratamientos diferentes desde la perspectiva fiscal y beneficios del régimen de zona franca. Este tiene una particularidad porque normalmente las empresas adquirían los seguros personales, dígase seguro médico, exento de impuesto al valor agregado. Una aseguradora hace ya algunos años, 4 años tal vez, hizo una consulta formal a la administración tributaria cuando se dio todo el tema de la reforma fiscal para preguntar si realmente tenían que facturarle exento las zonas francas de IVA o no. La respuesta fue de que sí tienen que facturarle el impuesto, es decir, no tienen los beneficios porque el que disfruta ese seguro son las personas, son los empleados y no la empresa como tal. Por lo tanto, la respuesta de la administración tributaria es, desde la perspectiva de zonas francas, no tienen derecho a utilizar los incentivos fiscales y por lo tanto tienen que pagar el IVA. Sin embargo, esto nos lleva a lo otro. Entonces, ok, yo pago el IVA, pero esto para efectos de renta es un gasto para mí como empresa deducible o es no deducible, ¿verdad? Porque también habían diferentes interpretaciones. Entonces, la posición de muchos años de la administración era que eran gastos no deducibles, siguiendo la misma lógica de que esos gastos realmente son gastos que son disfrutados por los empleados, por lo tanto no son útiles ni necesarios para generar ingresos como tal. No obstante, se dio un fallo por el Tribunal Fiscal Administrativo, me parece, donde hizo todo un análisis y lo que indicaron es, no, un momento, este gasto por seguro médico lo que hace es, o el efecto que tiene es que los empleados que si algún momento se enferman, en lugar de ir a la seguridad social a recibir atención médica, van a ir a lo privado a recibir esa atención. Pero más bien, ese hecho lo que va a hacer es ahorrarle a la seguridad social los gastos que podrían incurrir en atender a esa persona. Entonces es un beneficio país y básicamente podríamos verlo como un equivalente, que en lugar de yo ir a lo público, voy a ir a lo privado, pero la lógica en sí o el fondo es el mismo. Entonces, dado ese fallo, se estableció que los gastos por seguros médicos sí son gastos deducibles. Entonces, para responder a la pregunta que hicieron, básicamente lo que es seguro médico, si es un gasto deducible del impuesto sobre la renta, sí hay que pagar el IVA, aún siendo zonas francas. Lo que son gastos de seguro de vida, ahí sí son gastos no deducibles para el impuesto sobre la renta y también ahí habría que pagar el IVA si le llegaran a dar ese beneficio a los empleados. Ok, muchas gracias, Josué. No sé si alguien más tenga por ahí en esta pequeña pausa que está haciendo Josué alguna otra pregunta. Les agradeceremos que nos hagan llegar a través del chat para efecto de canalizarlo a Josué. Sí, déjenme ver si hay alguna otra pregunta. Por aquí nos habían hecho otra que dice, ¿qué relación e impacto tiene el Pilar 2 con las zonas francas? Esta pregunta nos la hace una persona ahí que previamente se registró. Entonces, para ver esta pregunta, ¿cuál sería su respuesta? Ok, perfecto. Muy interesante esa pregunta también. Vamos a ver, el Pilar 2 lo que hace mención es el famoso impuesto mínimo global, que es el tema de moda hoy en día. Que así para poner un contexto, hay países donde normalmente están las casas matrices, dígase los países europeos, dígase Estados Unidos, donde ellos lo que buscan son estructuras comerciales y fiscales para yo colocar subsidiarias en esos países donde tal vez mi producción va a ser menor o donde puedo sacar incentivos fiscales. Y esa es pues uno de los motivos del por qué se hacen estructuras globales, ¿verdad? Desde la perspectiva de ellos es
buscar cómo sacar provecho. Desde la otra perspectiva, habemos países como Costa Rica, que más bien lo que nos interesa es atraer a esas empresas, ¿verdad? Es decir, que las subsidiarias se coloquen aquí y para nosotros darles servicios a esos países. Y por eso es que el régimen de zona franca en Costa Rica es tan importante, porque se ha enfocado, y eso cambió la economía del país, en atraer ese tipo de inversiones. Y así hay muchos, ¿verdad? Podemos hablar de Uruguay, que es muy fuerte, Chile, México, que es una mezcla de los dos casos. Ahora bien, entonces, dicho esto, ¿qué es lo que propone el Pilar 2? Básicamente, pues claramente hay un interés del primer grupo de países que mencioné de decir, no, mira, pero es que, por ejemplo, piénsalo desde la perspectiva de Estados Unidos. Por las estructuras que estás teniendo, estás dejando de pagar un impuesto en Estados Unidos, y también no necesariamente estás pagando impuestos en otros países. Es decir, estás sacando provecho de incentivos fiscales o estás sacando provecho de tasas de impuesto de renta inferiores en otros países, y eso es lo que se quiere evitar. Entonces, para resolver eso, pues establezcamos el famoso impuesto mínimo global de un 15%. Entonces, esto lo que quiere decir es, mira, en ciertos países, si estás pagando menos del 15 o no estás pagando nada, por lo menos vas a tener que pagar el 15. De lo contrario, si el otro país no te lo cobra, yo te lo voy a cobrar aquí. Es una forma de ellos empezar a recaudar esos impuestos que ahorita no lo están haciendo. Entonces, ese es el trasfondo de todo esto. Claramente aquí hay requisitos establecidos de, de a quiénes les va a aplicar. Entonces, se habla aquellos con aquellas compañías cuyos estados financieros consolidados, es decir, los globales, superen 750 millones de ingresos anuales de euros. Entonces, también, pues, ese es un filtro importante. No es cualquier empresa o toda empresa la que le va a aplicar esto. En el caso de las zonas francas más fuertes que hay, tal vez podrían estar en ese rango que depende realmente de la economía o de la estructura global de la compañía. Entonces, ese es el primer filtro. Costa Rica, al igual que muchos países latinoamericanos, realmente no se han referido mucho a este tema. ¿Por qué? Porque esto, desde la perspectiva nuestra y desde el régimen de zona franca como tal, puede más bien ser algo perjudicial. Si aquí se llegara a establecer un 15% de impuesto mínimo, se cree que perderíamos mucho realmente del interés en general de Costa Rica de atraer esas empresas. Y entonces nos dejaría de ser competitivos. Por lo tanto, es que realmente no hay mucha información de qué va a suceder. Lo cierto es de que recientemente, por ejemplo, Procomer, a algunos de ustedes les pudo haber llegado un correo con una encuesta, porque ellos están evaluando realmente el impacto que podrían tener las empresas de zona franca para saber si pueden estar dentro de este rango superior a 750 millones de euros de ingresos o no, como para poder ir evaluando, pero realmente, en mi opinión personal, eso es muy difícil de que se llegara a aprobar en Costa Rica, de que aquí estemos dispuestos a cobrar ese 15%. Es más probable que aquí estemos dispuestos a renunciar a la posibilidad de cobrar ese 15% y que más bien el problema se traslada ya a la casa matriz de la empresa, si ellos lo tienen que cobrar o no, es un análisis de ellos, pero Costa Rica como tal es muy difícil que lo realice. Y para muestra, un botón de lo que pasó hace unos días, ¿verdad? Que el ministro Nogui Acosta hizo un comentario de zonas francas, donde lo que dijo es que deberíamos como país empezar a revisar los incentivos. Y bueno, de todas las cámaras le cayó encima. Entonces, yo realmente veo muy difícil que una situación llegue a pasar. Y nuevamente, esto no es solo de Costa Rica, muchos países a nivel latinoamericano que tienen la misma estructura de Costa Rica y que dependen de recibir inversión extranjera, tampoco se han referido mucho al tema. Y tampoco, aunque esto venga de la OCDE, Costa Rica tampoco es súper, o tiene ese interés de modificar la normativa local, porque aquí hay que modificar la ley claramente, de una forma muy rápida, ¿verdad? Un ejemplo es la presentación de la declaración informativa de precios de transferencia, que para la OCDE esto aplica desde hace muchos años, y Costa Rica pues al día de hoy, que eso se había creado la normativa en 2014 y al día de hoy, 10 años después, todavía nunca salió el formulario como tal. Entonces,
utilizando eso como ejemplo, pues realmente yo creo que el Pilar 2 para Costa Rica todavía está un poquito lejos porque no hay voluntad de querer hacer algo. Y si lo hubiera, realmente con solo el hecho de proponerlo va a tener muchos detractores, entonces políticamente inclusive no es algo viable. Ok. No sé si tenemos otra consulta, Felipe. Sí, tenemos por aquí algunas otras, pero no sé si las hacemos de una vez. Te voy a hacer una más para ir avanzando con las preguntas, porque sí hay algunas. Nos dice alguno de los participantes, ¿los ingresos que se obtienen por diferencial cambiario están exentos de ISR para las empresas de zona franca? Vamos a ver, los ingresos. Primero hay que hacer una separación de qué es un ingreso o un gasto por diferencial cambiario. Hay dos tipos, ¿verdad? Recordemos que está el de ingresos que son realizados o no realizados, o igual gastos realizados o no realizados. Entonces, cuando estamos hablando del término realizado, estamos diciendo de que ya pasó, es decir, por ejemplo, que yo tenía una cuenta por cobrar, para hablar de ingresos, en donde yo tenía derecho a cobrar 100 y subió el tipo de cambio, entonces me pagaron 120, por decir algo. Entonces yo tuve 20 que como ya me los pagaron, ya se realizó eso, es un ingreso real y por lo tanto eso es un ingreso que sí tengo que incluir en la declaración de renta, pero sí goza de los beneficios porque no es producto de una actividad diferente que yo estoy haciendo, es producto nada más del diferencial cambiario como tal. Entonces sí se tiene que reportar, pero sí está dentro de los beneficios de estar exentos o total o parcialmente, según la situación de cada empresa, del impuesto sobre la renta. El que hay que separar es el no realizado, igual para el gasto, ¿verdad? Que ahora como más bien se ha venido disminuyendo tanto el tipo de cambio que ha venido en caída, entonces probablemente si mis proveedores me facturan en dólares, yo cada vez tengo que sacar más colones para pagar esos dólares. Entonces, ahí puedo tener pérdidas por diferencial cambiario. Esas pérdidas, si yo ya las pagué, nuevamente estamos ante el concepto de realización, van a ser gastos deducibles, pero si al 31 de diciembre yo hice mi evaluación porque tengo cuentas por pagar, es decir, no las he pagado, y para hacer mis estados financieros, yo hice la conversión de cuánto eran mis deudas en dólares al tipo de cambio el 31 de diciembre, y eso me generó un gasto adicional o me lo disminuyó el efecto que tuviese, eso no es deducible. Entonces, eso hay que separarlo y hay que incluirlo en la conciliación fiscal. Entonces, para responder lo que es realizado, ya sea ingreso o gasto, sí va como ingreso gravable o gasto deducible. Lo que es no realizado, tengo que llevarlo a la conciliación fiscal para hacer la separación. Continuemos, igual ya vamos a terminar y al final damos otro espacio para consultas. Ahora bien, ya vimos entonces que en el informe anual de operaciones yo presento mis ingresos, tengo que presentar mis gastos, tengo que presentar también mi declaración de impuestos sobre la renta como adjunto. La declaración de impuestos sobre la renta, aquí lo que vemos en esta filmina es el formulario como tal, ¿verdad? Pero realmente esto es sencillo de preparar, ya teniendo yo mi conciliación fiscal, entonces ya sé qué es lo que tengo que presentar también en este formulario. Y la idea es que lo que yo llevé o lo que me dio como utilidad fiscal y por lo tanto mi cálculo de impuestos en la conciliación fiscal es lo mismo que me tiene que dar aquí. Entonces aquí es nada más acomodar un poco los números según el concepto que corresponda. Ya para ir terminando también hay otros elementos que se tienen que considerar a la hora de preparar el informe anual de operaciones. Hay un cuadro que es el de nivel de inversión. En este cuadro de nivel de inversión es este que vemos aquí. Básicamente es la clasificación de mis activos fijos. Entonces, esa clasificación, pues obviamente va a ir en función del tipo de activo, si es una maquinaria, si es mobiliario equipo, si son obras en proceso. Aquí me llama la atención de que Procomer ahora incluye revaluaciones, ¿verdad? Que dijimos que las revaluaciones no son ingresos para la compañía, para efectos de renta. Y entonces que si yo revalúo un activo y por lo tanto también voy a
a tener una depreciación adicional mes a mes, que esa depreciación es no deducible para el impuesto sobre la renta, pero aquí Procomer sí lo pone como que sí formaría parte del nivel de inversión. Entonces, eso simplemente es hacer la clasificación. Ahora, ¿qué hay que tomar en cuenta aquí? Aquí lo que hay que considerar es la columna que dice fuera del nivel de inversión. Eso a veces se omite o no se le da la importancia y todo se mete aquí dentro del nivel de inversión. Fuera del nivel de inversión, básicamente es un análisis que tienen que hacer de sus activos para saber que tienen que pasarlo a la columna a la par, es decir, no va a contar como parte de su inversión. ¿Qué es lo que no forma parte? Los activos que están en desuso. Entonces, que si yo tengo activos en stock, o activos que están dañados o activos que están obsoletos y yo los tengo todos metidos en una bodega. Todos esos son activos que de momento no forman parte del nivel de inversión. No quiere decir que eso va a ser la foto de siempre. Si yo en algún momento lo tengo en stock y se lo asigno a alguien, o si está dañado y lo arreglo y se lo asigno a alguien, ya pasa a ser dentro del nivel de inversión. Entonces, aquí lo que hay que poner es una foto el 31 de diciembre, ¿verdad? Y por lo tanto hay que hacer este análisis de activos. También aquellos activos que no tienen nada que ver con, con la actividad autorizada. Les ponía el ejemplo, las zonas francas cuidan mucho a sus empleados y entonces les ponen cosas de entretenimiento, que les ponen videojuegos, les ponen una mesa de ping pong, una mesa de pool, les ponen gimnasio ahora también en muchos casos. Todos esos activos no tienen nada que ver con mi inversión y entonces, pese a que tienen que estar en mi contabilidad, porque si son activos a nombre de la empresa, esos activos tienen que clasificarse aquí como fuera del nivel de inversión. Aquí tal vez como consejo, si vale la pena que hagan siempre esta separación, a no ser, bueno, sí, siempre deberían hacerla. ¿Por qué? Porque inclusive si en algún momento ustedes como empresa están pensando en renovar sus beneficios a través de lo que se conoce como el 20 bis, que es volver a comprometerse a nuevos niveles de inversión, a contratar más personas y empezar desde cero otra vez todos los incentivos que tienen, la base sobre la cual se tiene que comprometer es lo que están colocando aquí en el informe anual de operaciones normalmente, en la parte dentro del nivel de inversión. Entonces, esto es lo mínimo y de aquí es que ustedes dicen, ok, voy a invertir tanto más para que me renueves el beneficio. Entonces, a veces uno no sabe en qué momento va a ser el 20 bis o a veces se da la situación de una nueva línea de negocios o una posibilidad y si no se hizo esa separación, entonces quiere decir que lo que está dentro del nivel de inversión está inflado, ¿verdad? Y eso les puede perjudicar. Entonces, como consejo, sí hacer siempre la separación. Y que además en una auditoría esto se va a revisar y se va a hacer el control cruzado con esto. Después, el otro cuadro importante es el de cálculo de canon. Esto es muy sencillo. Este es reportar aquí todas las ventas mensuales en dólares y en colones que se tuvieron. El sistema automáticamente les va a calcular el impuesto, el canon, basados en si se reportó el ingreso dentro de parque o fuera de parque, ¿verdad? Sabemos que el canon es diferente. Si yo estoy ubicado fuera de parque, pago más. Y aquí también, en esta penúltima columna, el sistema automáticamente va a mostrarles los pagos que la empresa realizó a través del año, a través de los meses. Entonces, lo que según mis ventas reportadas, sé cuánto es el canon que tengo que pagar versus lo que pagué, debería ser lo mismo y mis diferencias deberían ser cero. Si me dan diferencias, eso hay que explicarlas. ¿Por qué? Porque quiere decir de que o no he pagado algo, o no hay algo que reporté, que lo registré financieramente, pero que no le he reportado a Procomer. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Hay ocasiones, y eso lo hemos notado en muchos de nuestros clientes que le hacemos el informe anual de operaciones, de que en esta columna a veces les aparece en cero. Eso es una purga del sistema de que no está jalando los datos de la compañía y entonces pues ahí simplemente en la nota aclaratoria que hay que hacer para justificar las diferencias que le va a dar es pues el sistema no está mostrando la información correcta. Pero son pocos casos los que hemos visto. Aquí también nada más para que lo tengan presente y desviándome un poco, en auditorías de Procomer, ustedes o hay empresas que facturan en dólares, entonces
facturan en dólares y reportan a Procomer en dólares, pues todo bien, no hay ninguna conversión que tengan que realizar. Pero hay empresas que sí facturan en colones. Entonces, esas facturas en colones, si yo hoy, 21 de febrero, le hago una factura a mi casa matriz, yo voy a utilizar para efectos del registro contable el tipo de cambio de hoy, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? De que cuando lo lleguen a... bueno, entonces yo aquí voy a dejar pues en dólares y en colones al tipo de cambio de hoy. Pero cuando lo llegan a auditar, la auditora lo que hace es, ok, ¿cuánto fue su factura? Fue tanto. Yo voy a hacer la conversión no al tipo de cambio del día de la factura, sino lo voy a hacer al tipo de cambio del cierre de mes. Y entonces ahí les va a dar una diferencia en dólares por tipo de cambio. Esa diferencia, hay un rango de aceptación de que si va más o va menos, no pasa nada, pero si ya son tipos de cambios, porque de pronto la compañía no utilizó el del Banco Central y utilizó uno corporativo y las diferencias son significativas, entonces eso va a ser una observación a auditoría y los van a mandar a venir a corregir el informe anual de operaciones, a rectificar. Entonces, tal vez el mensaje aquí es, siempre que tengan que hacer conversión, utilizar lo que dice la ley, que es el tipo de cambio de venta del Banco Central de Costa Rica. Ya eso de que se utilizan tipos de cambio corporativos, tipos de cambio promedio, ya eso no debe ocurrir más. Y si lo hacen, pues entonces podrían tener esa contingencia ante una auditoría. Algunos otros elementos también, que es muy parecido a lo que venía diciendo, controles cruzados que se hacen con auditorías. El tema del auxiliar de activos, les decía que el cuadro de inversión acumulada del informe anual de operaciones se hace realmente soportados en el auxiliar de activos, el cual claramente tiene que estar conciliados con la contabilidad, ¿verdad? Porque si no está conciliado, entonces ya por ahí nos puede generar diferencias. Siempre prestar atención en el auxiliar de activos, claramente el tema de costos, que es la comparación directa que se hace, cuánto estoy poniendo yo en mi informe anual de operaciones versus cuánto está mi auxiliar de activos, que es lo que les van a auditar, versus cuánto está en mi balance de comprobación. La parte de costos siempre tiene que pegar sí o sí, que por lo menos a nivel de informe anual de operaciones. Depreciaciones y días útiles, en el informe lo que van son las depreciaciones, que es un gasto por depreciación, es decir, en una línea se agrupa todo, en el desglose de un cuadro que es de desglose de gastos. Pero para efectos del auxiliar de activos siempre validar esto, las depreciaciones, las vías útiles. Ahora las auditorías de Procomer recordarán de que se modificó un poco, antes no se le prestaba atención a esto, las vías útiles, porque eso es un tema de Hacienda, es un tema fiscal, pero ahora Procomer tiene la obligación de revisar vías útiles y que si hay diferencias te van a rechazar la auditoría o te van a hacer la observación de que corrijas eso con todas las implicaciones que esto podría tener. ¿Ok? Entonces, pues prestar atención como parte del cierre fiscal que están haciendo. También la conciliación de cuentas de salarios y cargas sociales. Y sí quiero hacer hincapié aquí. En este cuadro de costos y gastos, hay un espacio específicamente para gastos por salarios y otra por cargas sociales. Estas se van a rellenar automáticamente. ¿Por qué? Porque hay un cuadro, este es muy sencillo y por eso no lo colocamos, de nivel de empleo, que este cuadro de nivel de empleo es decir, todos los empleados que tuvieron mes a mes y cuánto fue el costo total del salario. Ya con eso, el sistema automáticamente va a decir, ok, si tu salario total durante el 2023 fueron 100 millones, entonces automáticamente calcula las cargas sociales. Y entonces esto se va a llevar automáticamente también en el informe anual de operaciones al cuadro de costos y gastos. Que digo que se segrega. Entonces, en la pestaña de salarios, esto se está alimentando entonces del otro cuadro de nivel de empleo que rellené. No tengo la posibilidad de editarlo. ¿Qué es lo que pasa? Que en las auditorías, básicamente en la de gastos operativos, ahora que son auditorías nuevas, ellos están haciendo la comparación de, ok, dame tus estados financieros, yo voy a revisar en tu balance de comparación la cuenta de gastos por salarios y me debería dar igual a lo que quedó reportado en el informe anual de operaciones. Si no te da igual, también te pueden hacer la observación y decirles, no, entonces hay una diferencia y probablemente tienes que corregir el informe anual de operaciones o corregir sus estados financieros o su clasificación de gastos por salarios. Entonces, siempre asegurarse de que esto esté pegando. A veces las empresas
tendemos a meter cosas que no necesariamente son salarios, o en la de cargas sociales también se meten algunos registros y eso nos distorsiona un poco los saldos, pero ahora el mensaje es sí o sí asegúrense de que lo que tienen registrado contablemente como gastos por salarios coincida con las planillas reportadas a la caja, dígase los PDFs que la caja les emite, porque con eso es que se va a comparar, ¿verdad? Y así es de las observaciones más normales que se hace de que tienen que corregir o el informe anual de operaciones o nuevamente sus estados financieros. Otro error que se comete aquí en la parte de informe anual de operaciones, en este cuadro de nivel de empleo, donde yo indico la cantidad de personas que tuve y tengo que separarlo por hombres y mujeres, por género, es de que a veces en el PDF que les emite la caja hay muchas salidas de empleados, entonces ahí aparecen, pero aparecen en cero, ¿verdad? Entonces, si están en cero, pues ya eso no hay que considerarlo. Entonces, las empresas a veces se fijan en el total de empresas de personas reportadas y con base en eso reportan aquí el cuadro y entonces están inflándolo porque hay personas en cero, hay personas que no deberían estar. Y entonces, por eso les rechazan el informe anual de operaciones y les dicen hagan ese cambio por algo realmente que era sencillo de corregir. La comparación de ingresos declarados en la E101, que es la declaración de renta, con el informe anual de operaciones, siempre se hace, el mismo sistema te lo va a ir comparando. Y esto yo agregaría aquí con el estado de resultados. Entonces, todo tiene que coincidir y la única diferencia, nuevamente, es la conciliación fiscal. Es decir, mira, para efectos de, de mis ingresos reportados en el IAO versus la E101, los ingresos son esos ingresos por diferencial cambiario no realizado que no formaría parte. Después, las validaciones de gastos operativos, seguros, alimentación, entretenimiento, servicios profesionales. Ahora en estas auditorías de Procomer, no sé si ya alguno de ustedes les ha tocado, y si no les hablo un poco, la de gastos operativos, que es un auditor que asignaron nada más exclusivamente para hacer este tipo de auditorías. Él lo que llega es a revisar los gastos, entonces les va a pedir un muestreo de ciertos gastos. En la práctica hemos visto que se enfoca mucho en seguros, por lo que les expliqué anteriormente, porque en el seguro, los seguros médicos ustedes tienen que pagar el IVA. Entonces lo que él pretende es, ok, revisemos si pagaste el IVA o no. Si no lo pagaste, entonces pues ahí hay alguna anomalía y te hace la observación, te va a revisar gastos de entretenimiento, de que todo lo que no tenga que ver con la actividad, quieren ver si pagaron el IVA. Entonces, por ahí va la idea de estas auditorías de gastos operativos. Entonces, pues en el día a día tener esto presente para que utilicen bien el beneficio del régimen de zona franca. Y bueno, esta última ya les adelantaba, lo de la validación del cuadro de nivel de empleo contra las planillas de la caja, que siempre hagan la prueba de que realmente esté conciliado para evitar que se lo rechacen tanto el informe anual de operaciones cuando lo revisen o ante una auditoría que les hagan una observación por este punto que era tal vez fácil de prever. Básicamente, esto es lo que teníamos para el día de hoy. Era hablar un poco sobre tal vez las consideraciones importantes a nivel de la preparación de la declaración de renta y también cómo todo esto se va relacionando en el informe anual de operaciones. Por eso mi mensaje inicial es lo más aconsejable es ir preparando casi que las dos cosas de la mano, porque también hay empresas de que preparan renta y en abril empiezan a trabajar en el informe anual de operaciones y dicen, no, mira, esto lo habíamos clasificado mal en renta, entonces eso implica rectificar y eso se puede evitar con una buena preparación en estos días que hay suficiente tiempo. Entonces, Felipe, no sé si gracias. tenemos Mira, más dudas para aprovechar estos minutos. Sí, tenemos aquí algunas preguntas más de nuestros participantes que quisiera compartirte. Dice, ¿se puede solicitar exoneración de IVA a una factura de alquiler de una sala de reuniones en un hotel y la alimentación para llevar a cabo una capacitación o una asamblea general? Sí, claro. Sí, dentro del artículo 75 del reglamento de la ley de zona franca, que es el que, perdón, que es el que explica qué se puede o en cuáles casos se puede aprovechar el IVA o el beneficio de adquirir exento de IVA, se menciona lo que es hospedaje y todo lo que tiene que ver relacionado a capacitaciones. Entonces, sí sería viable en el tanto haya sustento que realmente es una capacitación, ¿verdad? Y que no sea
más bien algo disfrazado de capacitación y que sea de entretenimiento, pero si es capacitación no hay ningún problema, sí se puede adquirir exento de IVA. Ok. Por aquí tenemos otra pregunta. ¿Hay un tope de gasto de leasing en caso de que se le otorgue un vehículo particular a los gerentes de la empresa? Si hay un tema de leasing, eso habrá que revisar el caso en específico porque hay que ver qué tipo de leasing es, ¿verdad? Está el de leasing operativo en función financiera, que ese sí te establece, ahorita no tengo presente el monto, pero sí te establece la limitación, pero solo para este tipo de leasing operativo en función financiera. Si es un leasing diferente, no hay un tope máximo y pues sería realmente el pago real que se está haciendo. Ok. Tenemos por aquí dos últimas preguntas que nos están haciendo, pero igual, si hay alguien más que quiera ampliar, con gusto. ¿Aplica en el régimen de zona franca la deducibilidad, perdón, de poder pagar un terciavo mes como adicional al aguinaldo? Así es, eso es una posibilidad que se establece en la ley del impuesto sobre la renta y eso aplica para todas las empresas, sea zona franca o no, no se les limita. Ok. Por aquí tenemos otra consulta que nos hacen. Si tenemos conocimiento de si este año la página del informe anual de operaciones está dando problemas en general, es que en su caso no han logrado alimentar los datos porque no carga la información de la empresa. En esos casos pueden ser casos muy específicos. Yo estos días ya hemos preparado varios informes y no nos ha fallado. El único que sí no nos falló fue en el cuadro de Canon, que no jala el sistema automáticamente el historial de pagos realizados y eso nada más se aclara en la conciliación, que el mismo informe te lo va a pedir y se envía. Fuera de eso no hemos visto. Sí hemos visto también fallos en las firmas. Ya cuando el informe está totalmente listo, se envía ya a Procomer y entonces les va a llegar un link al representante legal para que éste firme con firma digital. Ahí sí hemos visto que a veces o no le llega el link o no pueden firmar porque dicen que hay un problema de conectividad, pese a tener la firma bien configurada. Si les pasara algún caso como esos, ya hay que verlo directamente con el Departamento de Informes Anuales de Procomer y ellos lo ven con la parte de TI porque podría ser alguna purga que tengan por ahí. Pero fuera de eso, que eso sucede todos los años realmente, fuera de eso no hemos visto mayores cosas. Ok. Aquí tenemos otras dos consultas más. ¿Cómo defino el monto mínimo para considerar un equipo como activo fijo? Entiendo que debe estar relacionado con la producción o servicio brindado y tener una vida útil mínima de 1 año, pero ¿debo plaquear, por ejemplo, sillas con un valor de $50? Pero no, vamos a ver un activo fijo. La definición está en el reglamento a la ley del impuesto sobre la renta, en sus anexos. Se habla de que un activo fijo en Costa Rica es cuando supere el 25% de un salario base. Un salario base está en 462.200, entonces un 25 son 115.500 colones más o menos. Si el costo entonces de esa silla supera 115.550, para ser precisos, tiene que ser un activo, tienen que plaquearlo, tienen que incluirlo en el auxiliar de activos. Si no lo supera, es un activo menor, entonces no es un activo para ustedes, eso va al gasto directamente. Al gasto. No es necesidad que lo plaqueen. De acuerdo. En caso de que la casa matriz le genere un aporte de capital en la empresa en Costa Rica, ¿lo puede manejar como tal un aporte de capital o hay alguna tasa que aplique en esta transacción? Eso básicamente depende de cómo lo respalden. Si estamos hablando de aporte de capital, pues vamos a ver, tal vez para decirlo diferente. Si ellos mandan fondos, ya tienen que tener claro cuál es el tratamiento que le van a dar, porque uno es aporte de capital, que eso es básicamente que la asamblea de la empresa hace una sesión y se toma, quedan libros de que la casa matriz les va a hacer ese aporte y eso entonces se registra como parte del patrimonio
y no implica tasas de intereses, no implica nada. En el momento que la empresa tenga la capacidad de devolver ese aporte, se vuelve a hacer una asamblea donde se toma la decisión, todo respaldado en actas legales y se le reintegra sin necesidad de retener nada. Eso es una forma. Eso lo hablamos cuando hay empresas nuevas normalmente y que ocupan recibir el dinero, ¿verdad? Es fondear una empresa, es lo que se conoce popularmente. La otra es de que no sea un aporte de capital, sino que sea un préstamo. Si es la figura de préstamo, es decir, que Casa Matriz me manda plata y entonces no lo queremos mandar como aporte de capital, sino va a ser un préstamo, tiene que haber un contrato, tiene que establecerse una tasa de interés con el principio de precios de transferencia, y entonces mes a mes hay que pagarle los intereses que corresponda. Eso no va a patrimonio, eso va como un pasivo a largo plazo probablemente. Entonces son las diferencias. Uno es préstamo, que es pasivo, es deuda, y si hablamos de aporte y capital, eso es patrimonio y no es deuda, sino más bien es a través de actas legales que se soporta. Ok. Nos preguntan por aquí más bien si puedes volver a indicar nuevamente el artículo en donde se puede consultar las compras que se puede exonerar. El artículo 75 del reglamento de la ley de zonas francas. Ok, de acuerdo. Bien, pues por el momento son todas las que tenemos. Entonces, tal vez para hacerte la palabra del cierre, Felipe, yo antes agradecerles a todos por la atención y bueno, en pantalla está mi correo electrónico. Cualquier duda que tengan, cualquier cosa que requieren que les podamos apoyar en temas claramente de zona franca, impuestos, laborales, auditoría financiera, etcétera, para nosotros siempre será todo un placer. Josué, nos llega una última y con esta cerramos ahora sí que tu intervención. ¿Aplica alguna exoneración de impuestos al momento de que una zona franca tenga que dar dividendos a personas o empresas a nivel local? Y si hay algo diferente si el pago de dividendos es al exterior. Vamos a ver, si se tiene que dar a nivel local, va a depender el incentivo que tengan. Normalmente las empresas sí están exentas de las retenciones en el pago de dividendos. Solamente las de manufactura tienen a veces una condición diferente porque como si paga impuestos sobre la renta, también el dividendo es proporcional. Si es de servicios o de las demás categorías, están exentas en el tema de dividendos, sea local o sea el exterior. Las de manufactura que pueden tener este tratamiento diferente, si el dividendo es al exterior, sí están exentas al 100%. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de pagos de dividendos al exterior, realmente más allá de ser un pago de dividendos, estamos ante el concepto de remesas al exterior. Y todas las categorías están exentas de remesas del exterior. Entonces es particular de que si es hacia el exterior, entra como remesa, por lo tanto, tengo ese beneficio, y si es local, ahí no hay remesas, ahí sí estoy ante pago de dividendos, y solamente las de manufactura son las que tienen que tener un cuidado especial, las demás están exentas. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los asistentes, primero que todo a Josué por esta amplia explicación que nos has dado con todo este tema fiscal ahí en zonas francas. Pues obviamente a J. del Río por esta valiosa presentación que nos hacen a través de Josué. Y obviamente por parte de Sicomex un agradecimiento a todos por haber estado aquí presentes. Muchísimas gracias, estamos a sus órdenes y bueno, pues les agradecemos su presencia.